Bienvenidos a nuestro primer episodio y como introducción de Trascender Podcast. Muchísimas gracias por conectarte, muchas gracias por estar en este podcast. Este podcast es de fe verdadera. Mi nombre es Ingrid Martínez y al día de hoy estoy muy bien acompañada con Isaac Zamora. Así es, yo soy Isaac Zamora y soy nuevo para este canal, pero ya nos estarán viendo más en este podcast que se llama Trascender. Me encanta. Y como primer episodio, lo que quisimos expresar y hacer fue la introducción de como tal el podcast. ¿Quiénes somos? Es la primera pregunta. Somos personas imperfectas que han tenido una experiencia personal con Dios. Que en medio de nuestra imperfección hemos estado buscando de Dios, hemos estado buscando su palabra. Y pues en este momento le dijimos, aquí está mi voz, aquí está mi vida para ser usada por ti. Y somos unos apasionados y enamorados completamente de Dios. Pero sobre todo eso, somos personas muy imperfectas, nos falta mucho por qué aprender de la palabra de Dios y para hacer podcast también. Sí. Van a ver un poco rudimental como estos primeros videos porque nos ha costado un poco de trabajo adaptarnos con micrófonos y todo eso, pero próximamente. Pero eso es lo que somos, personas imperfectas que buscamos a Dios con pasión y con mucho anhelo. Así es, pues como ya escucharon, somos jóvenes. Esperamos que seamos considerados jóvenes dentro de sus iglesias, pero somos personas que buscamos compartir nuestras experiencias, buscamos compartir cómo es que nosotros hemos llevado, pues, lo poco que hemos vivido a lo largo de nuestra juventud, conforme pues a la palabra de Dios. Queremos aprender junto con ustedes muchas cosas, queremos compartirles nuestras experiencias y más que nada queremos que esto sea un podcast que esté basado 100% en la palabra de Dios. Justo, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pretendemos hacer con este podcast? Primeramente, ser utilizados por Dios, que podamos alzar nuestra voz en nombre de Dios. Llevar el evangelio a una generación que actualmente consideramos que está perdida, que está alejada de Dios, que no ha querido tomar en cuenta a Dios para ninguna de sus decisiones, ni para su futuro, ni para su presente. Y eso es lo que queremos hacer en este podcast, el hecho de que nosotros podamos levantar nuestra voz nuevamente, y recalco, en nuestra imperfección y poder llevar ese evangelio a una generación que tiene la necesidad de Dios. Así es, queremos compartir nuestras experiencias para que si tú que estás viendo este video estás pasando por ciertas situaciones y puedes decir, oye, a mí me llegó a pasar, ¿no? Que dices, ¿qué tal y a mí es la única persona que me está pasando esto? O piensas que es muy difícil, piensas que no hay una salida para lo que estás viviendo, pues nosotros también hemos vivido experiencias y queremos compartirlas contigo para que veas que sí se puede siempre y cuando tú te agarres de Dios, que no lo sueltes y que no sueltes pues el fundamento principal, ¿no? Que es la Biblia. Sí, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿para qué? Nosotros estamos pretendiendo en que el evangelio se escuche porque hemos encontrado que en un corazón que ha sido alejado de Dios hay muerte, hay quebranto, hay soledad, y queremos que estas palabras y este podcast te pueda animar a que esa vida pueda llegar nuevamente a tu corazón, a tu vida, y que pueda ser palpable. Creemos en que no es tiempo de quedarnos callados, creemos en que tampoco es tiempo de esconder la luz de Jesucristo, sino que hay un mundo afuera de nuestra ventana, afuera de nuestra recámara, que necesita de esa salvación, necesita del mensaje de Jesucristo, del mensaje del Evangelio. Justamente para eso empezamos este podcast, para ti que nos estás escuchando. Probablemente estás en ciertas situaciones, estás dudando de tu fe, múltiples circunstancias pueden pasar, y justo por eso quisimos crear este podcast para ti, para nosotros mismos, para seguir aprendiendo, pero sobre todo porque entendemos que fuera de nuestra ventana, en ese mundo, hay un mundo lleno de ruinas, una juventud en ruinas, entregada a cuestiones alejadas de Dios, y es momento de levantar nuestra voz en respuesta a un amor que nos tocó a nosotros, un amor que nos trajo redención, y ahora es nuestro momento de poder levantar nuestra voz y poder explicar el evangelio y poder darle como un poco más de difusión, ¿no? Así es, y pues también uno de los propósitos que nosotros tenemos con este podcast,
Pues es que vayamos aprendiendo todos en una comunidad, que aprendamos un poco más del carácter de Dios, un poco más de cuál es su voluntad, que lo podamos aplicar y que podamos vivir una vida conforme a su voluntad. En comunidad vamos a aprender, creo yo, que el que está hablando es el que más aprende, ¿no? Es al que más Dios le empieza a hablar y le empieza a decir, oye, estas cosas son las que tienes que revisar, son estas cosas las que pues tienes que empezar a trabajar en tu vida. Y pues uno lo va compartiendo, ¿no? Entonces creo que en comunidad todo se vuelve más real, más, pues estamos en armonía y también, ¿no? Queremos que este pequeño podcast pueda ser una pequeña semilla que se siembre para el reino de Dios y que así como nosotros la palabra de Dios fue sembrada en algún momento y quisimos llevarlo a más personas, pues también que ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan decir yo también quiero poner ese granito y que podamos trascender y dejar para nuestras generaciones ese anhelo y ese deseo de vivir una vida conforme al corazón de Dios. Me encantó. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo inició? Bueno, voy a empezar contando yo mi historia. Todo empezó en un momento en mi vida en donde yo pensaba que todo estaba roto, que ya no había salida, que ya no había esperanza para mi propia vida, que ya no había nada por lo cual yo tenía que continuar. Muchas circunstancias que obviamente vamos a ir desarrollando poco a poco en los podcasts, vivencias y demás. Ahorita yo ya lo cuento con una sonrisa, pero en ese momento yo estaba muy destrozada. Y algo que a mí me ayudó mucho y que yo puedo decirles que salvó mi vida fue el mensaje de Jesucristo a través de mi papá, Omar Martínez, que ustedes ya lo han visto en el canal de Fe Verdadera. Recuerdo que en las madrugadas él iba, se sentaba conmigo y empezábamos a hablar de la existencia de Dios, quién era Dios. Y constantemente él me recordaba mi identidad en la palabra de Dios. Hay muchas veces que en la juventud tú olvidas tu identidad, tu valor, ¿no? Y él me lo recordaba constantemente. Muchos consejos de un cristiano real, un cristiano vulnerable, un cristiano cero perfecto, que yo decía, ¿por qué no grabé esas conversaciones? ¿Por qué no grabé esos consejos que me rescataron? Literalmente me salvaron la vida. Y yo decía, changos, ¿por qué no grabé nada de eso? Entonces empezó a haber una cosquilla en mi corazón de decir, ¿y si hago un podcast? Pero es que no soy muy buena hablando y todavía, pues yo no soy teóloga, no somos eruditos de la palabra de Dios. Y yo decía, changos, es que yo sola no puedo. Pues me ponía muchas trabas. Y pues algo que se sabe es que soy una persona que habla mucho y que dice, ay, voy a hacer y voy a deshacer, pero nunca se lleva en concreto y entonces ahí es donde entra Isaac. Así es, yo también tenía ahí la pequeña cosquilla, como podríamos decir, de crear un podcast, porque creo yo que es una herramienta bastante útil porque luego vienes en el carro, vienes escuchando, en lo personal yo sí vengo escuchando podcast en mi carro mientras voy pues a algún lugar y a veces es difícil encontrar un podcast que se base totalmente en lo que la palabra de Dios dice, entonces nacía como esa pequeña cosquilla y decía, sería bueno tener un podcast para que pudieras compartir todo lo que va pasando. Y realmente, pues a mí me gusta mucho platicar con otras personas lo que Dios ha hecho conmigo, cómo me ha mostrado el camino para resolver ciertas cosas. Y justamente, pues en pláticas que tenemos, pues obviamente salen cosas y pues de ahí decidimos que sería buena idea crear un podcast. Así es que, aunque fuera por una sola persona, pues sabemos que si es el propósito de Dios, solo fuera hecho este podcast para esa persona, pues más que felices nosotros de obedecer la voz de Dios. Sí, claro, y justo es lo que a mí también me apasiona, que si este podcast se creó para ti que nos estás viendo ahorita, siéntete afortunado porque este llamado a la presencia de Dios, este llamado a la restauración en Cristo, en que tu corazón vuelva a latir, el que tu corazón se vuelva a apasionar por las cosas de Dios, el que puedas, si no conoces a Dios, conocerlo, este podcast es para ti y solo lo creamos para ti. Obviamente todo lo hacemos para Dios y todo es para Él, pero sabemos que si tú estás viendo ya este podcast es porque ese llamado ya es para ti. Me lleva a la siguiente pregunta, que creo que ya la expusimos bastante, pero ¿a ti qué es lo que más te emociona de este proyecto? Lo que más me emociona es, yo no sé, o sea, la verdad es que creamos este podcast para compartir nuestras experiencias, compartir pues lo que Dios habla en nuestras vidas, pero realmente nunca hemos dicho, oye, queremos que esto sea
visto Sí. por personas de una iglesia en específico, o personas de acá, o personas de este lado. La verdad me emociona saber hasta dónde Dios quiere que esto sea escuchado. Y como decimos, si está una sola persona, pues adelante, ¿no? Pero sé que los planes de Dios son más altos, son muy increíbles y yo ni siquiera puedo imaginarme cuál es el plan que tiene Dios para esto. Y esa emoción, como esa adrenalina de saber, no saber, pero sé que Dios tiene planes increíbles, es lo que más me emociona a mí. A mí lo que me emociona es todo, absolutamente todo lo que involucra el poder abrir este proyecto, el que nació como un destello en cada corazón y que se haga una luz. Y justo, digo, esto lo vamos a explicar más adelante en los siguientes podcasts, pero nuestro logo inició con la luna. Y yo sé que el logo es too extra, o sea, es muy extra, pero nació en nuestro corazón hacerlo de una luna porque nosotros todos somos una luna. Nosotros no tenemos luz propia, sino que es la luz de Jesucristo reflejada en nuestras vidas. Y entre más alineados nosotros estemos al diseño de Dios, a su palabra, a su voluntad, entonces va a haber una reflexión más grande de ese brillo. Y ahora imaginemos si juntamos varias lunitas, wow, o sea, realmente el brillo va a ser inevitable. Y eso es lo que a mí me emociona, que hay una generación unida para reflejar la luz de Jesucristo y que aprendamos juntos. Por el momento solo somos personas que estamos aprendiendo junto contigo de Jesucristo, de su palabra, y vamos a estar aquí literal teniendo pláticas súper reales, muy transparentes, cero de mascarillas, nada de eso. Lo que a mí me emociona mucho es que tú también te puedas sumar a una plática de personas reales. Vamos a tener también unos invitadazos, o sea, que yo sé que van a ser de mucha bendición. Michael W. Smith. Michael W. Smith estaría increíble, pero no quiero que pase. Pero sí, me emociona mucho que tú puedas compartir esto, que esto empiece a encender en ti un cerillo y que próximamente podamos incendiar pues más corazones, bueno, por medio de la palabra de Dios, y poder aportar, como decía Isaac, una semilla para restaurar una generación en ruinas, por medio de la palabra de Dios, que esta va a traer vida, va a traer restauración y va a traer amor a una generación que nosotros sí vemos la necesidad y la preocupación de necesitar alzar nuestra voz en la palabra de Dios. Muchas gracias si te quedaste hasta este video, hasta el final. Yo sé que ahorita las cuestiones están muy rudimentales, ya lo sabemos, pero la verdad es que el anhelo de nuestro corazón es que en medio de lo que podamos o no podamos hacer, es que Dios haga el resto, Dios toque tu vida, toque tu corazón y que te esté llamando a pertenecer a su familia. Muchas gracias por unirte a Trascender Podcast, en donde nuestro objetivo es trascender, no quedarnos en la tierra, sino saber que hay algo más allá, que se llama eternidad. Así es, y nos vamos a estar escuchando en los siguientes episodios. Tenemos muchos temas de qué hablar y pues eso es todo. ¿Listo?